Hola a todos, muy bienvenidos, bienvenidas a este que es el primer encuentro de Seven Insider y en español. Y este encuentro es en realidad una ampliación de las conversas ya que hemos tenido en Brasil y tiene como objetivo ampliar, ¿no?, las conexiones en todo nuestro continente. La idea es hacer de este espacio un lugar donde podemos discutir los temas que son más importantes y actuales para nosotros desde un punto de vista fotográfico, ¿no?, por así decir. Entonces, para contextualizar un poco nuestra charla de hoy, bueno, es necesario regresar a los finales de 2019, cuando comenzaron las protestas populares en Chile. O sea, y hay como consecuencia este que se llama el estallido social, creo yo. Luego más, con un año de trabajo, una comisión constituyente sometió a votación una nueva constitución que reemplazaría la actual, que todavía es una herencia de los tiempos de Pinochet. Y en septiembre de este año, la mayoría de la población chilena decidió rechazar esta nueva constitución. Entonces, y dentro de esa nueva constitución, uno de los cambios más significativos sería transformar a Chile en un país plurinacional, ¿no?, lo que significaría dar una autonomía, creo que política, económica y todo para las comunidades indígenas. Entonces, para comprender mejor los impactos de este rechazo, tenemos acá con nosotros hoy al fotógrafo argentino Pablo Piovano y al colectivo chileno que es formado por los artistas Florencia Grisanti y Tito González, y que nos van a presentar acá sus proyectos que han hecho con la comunidad de Mapuche, y así podemos entender un poco más sobre la realidad de este pueblo que sí ha sido, ¿no?, pura resistencia durante siglos. Entonces, gracias Pablo, gracias a Tito y a Florencia, y a los que nos están viendo, al público, si quieren dejar preguntas, lo vamos a hacer al final de las dos presentaciones, pueden dejar acá en el Q&A, que al final vamos a tener un tiempo para hacerlas. Entonces, Pablo, es contigo. Bueno, buenas tardes, buenas noches con todos, gracias por la invitación. Primero, bueno, decir que vamos a hablar sobre un pueblo milenario, que ha resistido primero a la invasión inca, un pueblo huaychafe, un pueblo guerrero, después a la corona española, y luego a la conformación de los estados argentino y chileno. Y actualmente resisten a la invasión de las grandes corporaciones, como lo son las forestales, en la Araucanía y en el Biobío, como son las hidroeléctricas, y del lado argentino, Vaca Muerta, un reservorio de gas y petróleo muy grande que fue hallado hace poco, hace tan solo una década, pero que representa el segundo reservorio de gas más importante del mundo en un contexto mundial donde el gas juega un rol muy importante. Entonces, desde mi experiencia, yo me acerqué al pueblo mapuche en el momento que asesinaron a Santiago Maldonado, que desaparecieron a Santiago Maldonado. Santiago Maldonado era un joven militante que se acercó al pueblo mapuche
Y en, un, en una represión en el sur de la Argentina, en la Patagonia, terminó siendo desaparecido. Santiago Maldonado era un blanco, un Winca que estaba apoyando a las recuperaciones territoriales en la Patagonia, y para el pueblo argentino la desaparición es algo muy fuerte, tal vez más que la muerte, por nuestra propia historia, por tener 30.000 compañeros desaparecidos en la época de los 70. Entonces eso significó un levantamiento en la sociedad muy grande, una manifestación de 1 millón de personas reclamando en las calles, y lo que me pregunté era por quién había dado la vida Santiago Maldonado. Y era muy poco lo que sabía del pueblo mapuche, así que el primer paso mm, fue en esa pregunta, ¿no? Indagando qué había ahí. Y finalmente crucé a Chile el día que asesinaron a Camilo Catrillanca. Cuando me enteré del asesinato de Camilo, viajé a Chile en menos de 24 horas en un auto, y me encontré con un pueblo mm, muy fortalecido, en una celebración, una despedida a un Huaychafe, un guerrero de unos 4.000, 5.000 personas, líderes políticos y espirituales que llegaron de todos lados. Y luego pude vislumbrar esa fuerza en las recuperaciones territoriales, en esta recuperación también espiritual, en la recuperación en definitiva del ser mapuche, ¿no? La historia de Chile es una historia similar a las historias de América Latina, donde ha habido mucha violencia, mucha represión, mucha muerte. Y de alguna manera, lo que se ha escrito en, en la Constitución argentina y chilena, siempre se ha escrito con la sangre y el exterminio de este pueblo. Digamos, para empezar a hablar, tendríamos que recordar que en esta tierra existía un pueblo ancestral, pueblo originario, que en el sur era mapuche. Yo creo que en este rato hay una extensión de este colonialismo, ¿no? Pero bueno, por ahí es mejor compartir las imágenes y conversar arriba de ello para, para ir compartiendo ideas y algunas, Vale. a ver si se ve, impresiones, porque finalmente de un pueblo tan antiguo uno no puede más que tener ciertas impresiones, ¿no? Intentar comprender. Un comentario antes Sí. para entender un poco más claro, ¿no? Desde cada una perspectiva de Brasil. ¿Cómo, ahora estamos hablando del pueblo, de la comunidad mapuche como un todo, ¿verdad? Y cómo es esta división entre el lado argentino y el lado chileno entre los mapuches. En verdad no existía una división. El pueblo mapuche es un pueblo preexistente, lo que llamó el Gualmapu, estaba a ambos lados de la cordillera, argentina y chilena, ¿no? En los Andes, que luego con la conformación de los estados se separó, pero es un límite, digamos, trazado por mucho después. Siempre fue una zona de ir y venir, de comercio, entre, entre esa cordillera, ¿no? La cordillera de los Andes. La mayoría de este trabajo está hecho en la Araucanía, lo que le llaman la zona roja, porque es un lugar donde la mayoría del tiempo permanece en estado de sitio.
Ella es una machi, la machi Micharay Huichalaf. ¿La Los quieres machis poner son... en toda pantalla? No, no puedo hacer que esto no se vea. No sé por qué. No. Un Pero, poco raro. Pero antes sí se lo podía ver toda la pantalla, ¿no? Ahora, ahora sí. Sigue estando, ahí quedó eso ahí. Una lástima que quede ahí. Pero a ver, sale y vuelve. A lo mejor. Bueno, lo vemos así. La mayoría del trabajo lo hice en la Araucanía, que es la zona de mayor resistencia. En Biobío y la Araucanía, lo que son los lugares de mayor resistencia, donde generalmente hay un estado de sitio extendido hace mucho tiempo, en donde las fuerzas de seguridad están constantemente hostigando a las comunidades. Ella es una machi, es la machi Millaray Huichalaf. Los machis son personas muy importantes para el pueblo mapuche. Son quienes traen la visión para el pueblo, quienes curan. Y ella vive un poco más en el sur y está peleando contra una hidroeléctrica que podría inundar su cementerio, un cementerio que para ellos es muy importante, sagrado. Y es de donde recogen la medicina para su gente. Los machis son quienes en las ceremonias traen visiones para su pueblo también. Esta es la despedida de Camilo Catrillanca. Fue el momento en donde están caminando hacia el cementerio para despedirlo. De Lugún, esta ceremonia de funeral dura 3 días. Perdóname, Pau, es que yo no consigo te seguir. Yo ¿No, no todavía ves? veo la primera foto. ¿No estás viendo la pantalla? Sí, pero Los iconos se ahora ven sí. pequeños. Quizás si agrandan los iconos abajo, podemos verlos Sí, más sí. grandes. Ah, ¿cómo es esto entonces? ¿No ven la foto entera? No. No No. logramos verla entera, pero quizás si Ah, agrandan los iconos, pues vamos a poder verla más grande. yo la estoy viendo entera en este momento. Estamos viendo cosas distintas entonces. Mm. Sí. Estamos viendo. ¿Quieren, Tito, quieren mostrar usted y veo cómo se resuelve para que la cosa sea fluida? Porque yo así la estoy viendo completa. Si A ver quieren. si lo intenta otra vez ahora que ha dejado A de ver, compartir otra vez. vamos a intentarlo de nuevo. Ahí, ¿qué pasa? Ahí sí. Ahora sí. Ahí Ahora sí. Ahora sí. Ok. Sí. Entonces, bueno. Eso que les contaba, ¿no? Aquí esta es la foto de la machi de quien hablaba. Este es el funeral, esta procesión donde despidieron a Camilo Catrillanca, unas 4.000, 5.000 personas. Aquí abajo se puede ver la multitud caminando hacia el cementerio. Esta es la cordillera de los Andes, ¿no? Esto es Temucuicui, es uno de los lugares donde se ha resistido mucho, ¿no? Hay una resistencia muy fuerte, también hay una gran persecución. Hay muchos mapuches presos, muchos mapuches perseguidos, muchos mapuches en la clandestinidad. Y allí Pinochet entregó a 2 familias, a Mate y Angelelli, 2 millones de hectáreas, arrasando con todo el bosque nativo, que era tierra ancestral mapuche, y plantaron pinos, álamos, y en este momento algunas comunidades están recuperando ese territorio, y
bueno, entrando dentro de esas forestales y no dejando que las forestales sigan explotando su territorio, ¿no? Con estrategias, con sabotaje. Lo hacen de manera muy puntual, muy precisa. Generalmente prenden fuego las maquinarias. Él es un huerquén, un vocero de la comunidad mapuche que, bueno, que estuvo preso en huelga de hambre, que fue torturado en la cárcel. Hay cárceles donde hay pabellones solamente para mapuche. Esto es en el mismo lugar, un año después, no, 3 años después del entierro de Camilo, un aniversario. El trabajo entonces conversa, ¿no? De un lado y del otro del pueblo, de la cordillera de los Andes. ¿De cuánto tiempo te llevas en este proyecto, Pablo? Y empezó en 2018 y aún está en proceso, ¿no? Yo creo que entender la complejidad de un pueblo tan antiguo, pues lleva mucho tiempo, ¿no? Sus relaciones, sus visiones. Tiene una mirada política que es muy única, que es una mirada antigua, que no se relaciona con la mirada occidental, ¿no? A la hora de hacer política eh, me resultan muy especiales en su manera de concebirla y avanzar. Y pensando en la fotografía documental, ¿cómo te ves que te puedes capturar justamente eso, ¿no? Esta manera de ver el mundo que no es, bueno, no es tan comprensible del mundo occidental, ¿no? O sea, esto sigue siendo un reto para ti. O sea, hay un límite en la fotografía documental que todavía sigue intentando lograr justamente capturar lo que hablas tú. Sí, todo es relación, ¿no? Finalmente todo es relación. Y para mí fue uno de los trabajos más difíciles que me ha tocado hacer, porque cuando uno llega, por lo menos a la Araucanía, en un lugar militarizado, generalmente empieza siendo un servicio de inteligencia, ¿no? El Winca, el blanco siempre ha sido un problema para ellos. Y tener, digamos, la aceptación de alguien con una cámara, mm, para mí fue un gran trabajo de humildad, porque a veces he estado un mes entero viviendo en sus casas y casi sin poder hacer fotos. Y creo que es ahí donde empieza a entender una visión tan distinta, la del pueblo occidental. Él es un chico que a los 16 años recibió 180 perdigones de plomo. Aún tiene plomo en su cuerpo, le hicieron muchas eh, operaciones en Cuba. Tenía 16 años cuando le sucedió eso. O sea que hay una gran brutalidad que todavía se ejerce sobre buena parte del pueblo. Al mismo tiempo, el pueblo mapuche es un pueblo que se defiende, ¿no? Que a diferencia de otros pueblos originarios, eh, que generalmente los pueblos originarios son quienes están custodiando la vitalidad del planeta, ¿no? Están custodiando el agua, la tierra, los bosques, las montañas. Pero el pueblo mapuche no solo lo defiende, sino que da un paso más hacia adelante. Y avanza, está recuperando una gran extensión que ha sido saqueada por el Estado.
Y ahí se genera un gran conflicto político y social, ¿no? Un entramado bien complejo, porque esas tierras que reclama el pueblo mapuche la compraron colonos extranjeros, ¿no? Que llegaron de los barcos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay una gran pregunta que hacerse en toda esta región. ¿De quién es la tierra? Quedo abierto, compañeros, a que conversemos, ¿no? Claro. Y que vayamos también Todo lo que estamos viendo es en Chile, ¿no? Dice. no todo, No buena todo. parte es en Chile. Ahora va a venir una parte que es en Argentina, pero a veces va y viene. Ujú. ¿Y en Argentina hay machi? En Argentina hay una sola machi que se levantó después de 80 años. Por eso el estadio de- del cuerpo social mapuche es muy distinto, ¿no? Ujú. Hay algo en la estructura mapuche que es fantástico, porque es una estructura que no es vertical, que no hay cabeza para cortar. Con Marichi Way, uno cae, 10 se levantan, es cierto, porque no hay manera de desarticular al pueblo, porque cada comunidad tiene su lonco, su huerquén, y eso lo hace un poco invencible, y eso hace que sea un gran problema para ambos estados. Del lado argentino, esto es del lado argentino, esto es vaca muerta, aquí es el fracking, es un problema muy grande con el agua. Eh, el Estado argentino lo que está tratando de hacer es que no se espeje lo que pasa del lado chileno, ¿no? Para el Ministerio de Seguridad argentino es una prioridad. En este momento hubo detenciones, se llevaron a esta machi, a esta única machi, la arrestaron, la trasladaron 1500 kilómetros sin, con mucha flojera de parte del Poder Judicial, ¿no? No tenía ningún sentido lo que hicieron, y estaban peleando por 20 hectáreas. No es nada en comparación de, por ejemplo, lo que tiene Lewis o Benetton, que Benetton es dueño en la Patagonia de casi 1.000.000 de hectáreas, 900.000 hectáreas. Lewis es un extranjero que no deja que se acceda al río, que haya acceso a un lago, perdón. Sin embargo, bueno, tiene un apoyo político bueno, que no tiene mucho sentido, ¿no? Si uno ve las cosas con sentido común, que persigan a un puñado de hombres y mujeres y niños por 20 hectáreas y dejen que Benetton pueda controlar 900.000 hectáreas y que ahí llegue el expresidente y tenga un aeropuerto privado, no sé, parece que es parte, una extensión de este colonialismo que aún lo seguimos viviendo en estos días, ¿no? Es una perpetuidad del colonialismo. Esto es Vaca Muerta, que son 400 El kilómetros fracking, cuadrados. Sí. ¿qué sería exactamente este fracking? El fracking es la extracción de gas y petróleo a 3.000 metros bajo tierra. Se extrae con agua, se usan entre 30 y 70 millones de litros de agua por un solo pozo. Eso genera una crisis hídrica muy importante en la región neuquina en este caso, porque es agua dulce la que se utiliza. Entonces se fractura con agua, se inyecta agua a mucha presión y se fractura abajo para poder sacar de la piedra
el petróleo y el gas, causando en algunos lugares como el Sausal Bonito muchos terremotos. ¿Y esto es una empresa del Estado o es una empresa privada? No, estos son inversiones internacionales. Acá invierte todo el mundo. Y el Estado no pide nada. El Estado tiene inversión también y cobra algunas retenciones, pero en relación al daño ambiental que esto puede generar, no, no es comparable, ¿no? Estas son las Cuando tú- comunidades cercanas a ¿Y Vaca cómo lo Muerta. responde a la población en Argentina en general? ¿Cómo lo ven esta resistencia mapuche ahí? Primero que se sabe muy poco de la resistencia mapuche en Argentina. Y aquí estamos hablando de Vaca Muerta para la mayoría, para la sociedad, es la salvación económica, ¿no? Y el corazón de Vaca Muerta, Ñelo, digamos, el lugar neurálgico donde se están haciendo estas exploraciones y estas perforaciones, está sobre 20 comunidades, que es muy poca gente. Y la verdad es que creo que no ha sensibilizado a la población esto. Parece que todo el mundo está pensando en términos económicos, que probablemente sea algo muy importante para la Argentina, pero el daño ambiental nadie lo está observando, ni nadie está interesado en eso. ¿Y cómo tú ves que es el papel de la fotografía documental en casos como este? Yo creo que la fotografía, como muchas disciplinas, pueden cumplir un rol importante en el sentido de que pueden ser un apoyo hacia la transformación, que, que si una herramienta se convierte útil, si podemos ser hombres, mujeres útiles con nuestro instrumento, pues, pues a la larga o a la corta puede ser algo que sirva para mover algo, para transformar algo. Al menos eso está en mi esperanza. Si en algún momento cambio de parecer, creo que dejaría de ser fotógrafo. Pondría a hacer otra cosa, ¿no? Pero me parece que en este momento donde el rol de los medios de comunicación es un rol muy turbio, en donde al parecer desinforman, ¿no? Confunden a la opinión pública, donde se han convertido en operadores políticos más que en canales de información y de confianza, eh, hay un rol que se convierte en medio imprescindible, ¿no? De los compañeros que salen al territorio a observar y a traer un poco de información con dignidad, ¿no? Esto es un poco un pantallazo. Él es Yaitul, uno de los líderes de la CAM, que en este momento está preso. Pero bueno, esto es un poco un pantallazo de estas idas y venidas entre el sur de la Patagonia Argentina, la Araucanía, el sur de Chile, de lo que he visto del pueblo mapuche. Y pues nada. ¿Y qué crees que todavía te falta para concluir el proyecto? Yo creo que en términos políticos y sociales todavía hay mucho más, van a pasar cosas importantes en la región, pero bueno, también específicamente acá, en Chile y Argentina. Me parece que hay una disputa y una tensión que todavía no ha explotado, que si hubiese perdido la elección Boric y hubiese ganado el otro candidato, que era un candidato
fascista, hubiese habido probablemente una situación no solo tensa, sino de mucha violencia y sangre. Eso es algo que está latente, ¿no? Que ahora descansa un poco, pero que en la visión del pueblo mapuche yo creo que lo que vislumbro en las nuevas generaciones es que están dispuestos a dar la vida, ¿no? Y no es algo que tenga solución, que tenga una solución tan rápida. Esto de la Constitución era algo muy interesante, ¿no? Era algo revolucionario para todo el mundo, porque hablaba de la plurinacional, de una Constitución plurinacional, donde también se iba a haber un Ministerio de Medio Ambiente, que no sé si existe en algún lugar del mundo, y donde se le iba a dar a la mujer un rol igualitario. Pero así y todo, buena parte del pueblo mapuche tampoco está de acuerdo con esa constitución, porque lo que están exigiendo es una autonomía. Quieren discutir de Estado a Estado, quieren tener su propia autodeterminación. Entonces, también están esas complejidades históricas, que una cosa es entenderlas intelectualmente y otra cosa es también intentar rozar la sangre del pueblo mapuche, ¿no? Ver qué está pasando dentro de su cuerpo, de su ser, qué está pasando con ese renacer del ser mapuche, con esa identidad que crece y pareciese que no va a tener un retroceso, ¿no? Que van hacia una victoria porque pues están dispuestos a dar la vida. Y eso cambia las cosas, me parece. ¿Qué significaría, por ejemplo, por si acaso, si la Constitución, este Estado plurinacional en Chile, qué significaría para los mapuches en Argentina? O sea, si le han dado esta autonomía al lado chileno, ¿cómo se quedaría al lado argentino en esto? O sea, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Hubiese sido muy interesante, pero acá eso está lejano, como que los autos vuelen, digamos. Hay una distancia muy grande. De hecho, este último conflicto que contaba, en donde están queriéndolos echar de 20 hectáreas, donde están asentados sectores extranjeros, algunos empresarios que tienen miles y miles y miles y miles de hectáreas, toda la fuerza de la represión estatal se concentra sobre unas pocas familias. Entonces, no estamos preparados como sociedad para pensar eso, ni de cerca. El pueblo chileno sí lo puede hacer, porque el pueblo mapuche tiene una preponderancia y ha hecho un camino distinto, tal vez porque las campañas militares que se hicieron en Argentina y en Chile, la pacificación de la Araucanía y lo que sucedió en Argentina, tuvieron distintos desenlaces, ¿no? La campaña del desierto en la Argentina aniquiló a casi toda la población mapuche, al punto de que la lengua, pues, poco la que se habla y son poco las comunidades que están recuperando su identidad. Pero lo están haciendo con fuerza, lo están haciendo también con mucha dignidad, a pesar de ser poco. Pero no es lo mismo tener la fuerza de muchas comunidades resistiendo que unas poquitas comunidades con toda la fuerza represiva de un Estado, ¿no? Entonces yo lo veo muy distante, hermano, eso. Principalmente cuando se ve también este nacionalismo creciente, ¿no? Mm. Que viene desde esta extrema derecha, ¿no? Esta autonomía de territorio es como
algo, ¿cómo se puede decir? Algo que enfrenta este nacionalismo, ¿no? O sea, los nacionalistas no ven con buenos ojos esta autonomía, ¿no? No, no, para nada, para nada. Hay una violencia muy fuerte en toda la región, en este país. Hace pocos meses le dispararon a la vicepresidenta, hubo un atentado a la vicepresidenta y no salió de milagro los tiros. Y no es solamente un loquito, ¿no? Eso no lo hace un loquito solo, sino que hay toda una violencia social que va dando hincapié a que eso pueda suceder, y esa violencia viene de las esferas de la política y es una estrategia también. Es una estrategia que hace crecer y florecer las ideas de la derecha, ¿no? Un poco lo ha adelantado Brasil con Bolsonaro. El bolsonarismo de alguna manera ha calado en algunos grupos políticos que tienen cierta hegemonía también y que pueden ser gobierno el próximo año. Ahora estamos en una lucha, un choque de partes donde todo tiende hacia ese lugar bueno, que es muy peligroso por la historia reciente de nuestro pueblo. Tito, Florencia, ¿les gustaría comentar algo? Y hacemos un poco la transición para nuestro proyecto. ¿Quieres decir algo? Bueno, de partida me parece muy interesante la elección de los dos proyectos porque son muy distintos. Si bien lo hicimos con un afán digamos, de documentar lo que ocurre en el territorio mapuche en el sur de Chile y con el pueblo mapuche en general, pero son dos maneras de abordarlo bastante distintas. Ahora nosotros también, nuestro proyecto es político por razones distintas a las del proyecto de Pablo, creo yo, porque también abordamos una dimensión, digamos, ecológica de lo que ocurre en el territorio, porque había una pérdida de biodiversidad enorme por parte de la acción de empresas forestales en el sur de Chile, lo que ha puesto obviamente en peligro la cultura mapuche en tanto transmisión del saber medicinal, por ejemplo, en el uso de las plantas, y eso fue algo muy importante y yo diría casi central en la articulación del proyecto documental que hicimos como colectivo. Pero bueno, lo podemos presentar. Yo no sé si quieres comentar algo antes. No, o sea, decir que nosotros somos chilenos y es un tema muy complicado para los chilenos en general. O sea, digamos, de partida ser chileno ya es un problema para hablar de los mapuches. Digamos, ser chileno no mapuche. Y también hay que reconocer que hay una actividad gigantesca a nivel artístico, productivo de los propios mapuches. O sea, hay fotógrafos, hay documentalistas, hay intelectuales, hay profesores, hay artistas. Entonces ellos mismos están tratando esta problemática de una cierta manera. Y obviamente que la primera manera de tratarlo al principio fue desde la óptica de la represión, de la injusticia. Entonces eso fue documental, esa parte documental, digamos, la fotografía documental como la entendemos, por ejemplo, en la institución que usted, entre los fotógrafos que trabajan con usted en Estados Unidos porque también es interesante hablar de América, pero América en su totalidad, porque en el fondo los Estados Unidos es como el paradigma junto con Canadá de la problemática que hay en el sur de Chile. O sea, yo comparo mucho más fácil lo que pasa con los mapuches con lo que pasa en Estados Unidos, o con lo que pasó en Estados Unidos, la historia de fundación de Estados Unidos, o de Canadá,
que con Brasil, por ejemplo, que tiene un tema completamente diferente, porque la naturaleza permitió de una cierta manera en Brasil que no se abordara el tema de la recuperación y la exterminación de la misma manera que lugares como Chile, Argentina y Estados Unidos, donde son llanuras en que no hay nada y es mucho más fácil de entrar, ¿no? Entonces, nosotros cuando tuvimos que pensar en cómo hacer esta investigación, obviamente que tomamos en consideración el hecho que los propios mapuches hablan de esta problemática de una manera también muy personal y que les corresponde. Entonces, en el fondo, nosotros efectivamente, ¿cómo quieres mostrar algunas cosas? ¿Por qué quieres partir? No, sobre todo, bueno, creo que es importante decir que De colectivo, ¿no? sí, nosotros somos un colectivo que, donde, bueno, Tito es cineasta, yo soy artista visual, y generalmente cuando pensamos en un proyecto invitamos también a otras personas a participar para que de alguna manera propongan o completen los saberes que nosotros no manejamos. En el caso de este proyecto en particular, trabajamos con un etnobotanista, escribimos un libro donde invitamos a diferentes personas, entre etnomusicólogos, una poeta mapuche que también es machi, a reflexionar justamente sobre la problemática del proyecto, que no es otra cosa como que un retrato que quisimos hacer al paisaje del sur de Chile, teniendo en consideración que cohabitan en tensión estas dos visiones de mundo. La relación espiritual que mantienen las comunidades mapuche a través de las machi, con las plantas y con los ríos y con el bosque, y la visión extractivista y productivista de la empresa forestal en el fondo. Creo que occidental, ¿no? Que es totalmente una herencia del paradigma etnocentrista europeo, que obviamente fue el pilar de la conformación de nuestro país. Entonces, la historia de este proyecto empieza en el 2015. Sucesivamente hicimos viajes que duraban muchos meses porque nos enfrentamos a la misma situación que Pablo, en la cual teníamos que estar muchas veces semanas, mucho tiempo, compartiendo, conviviendo con la gente de las comunidades para ser aceptados en una relación de confianza, que para nosotros era fundamental para poder de alguna manera, canalizar de buena manera también estas historias, haciéndolos partícipes de la manera en que iban a ser representados. Después les podemos hablar un poco cómo trabajamos, pero en el fondo fue un proyecto que se articuló en varios años, terminó el año pasado recién, con una obra de video que presentamos en el Festival de Arles de Fotografía, donde pudimos por fin presentar el corpus completo de este proceso en el que cohabitan diferentes formatos fotográficos también. Vamos a mostrar justamente algunas cosillas. Vale. Porque precisamente ¿se ve? Sí, se ve. Precisamente partimos por en realidad ordenamos digamos la investigación a través de series que son en realidad capítulos que en el fondo si bien explican las consecuencias que existen en la relación entre cada uno de ellos, son bien distintos y los cuales decidimos trabajar con diferentes formatos. Entonces, a ver, espera, porque vamos a partir por... era importante precisar que nosotros decidimos trabajar con una técnica fotográfica un poco compleja a nivel del trabajo, porque tienes que llevar el laboratorio contigo, porque es una fotografía sobre placa de vidrio, que tienes 15 minutos para aplicar la emulsión sobre la placa y desarrollar la placa. O sea que viajábamos con un laboratorio en el auto, se llama colodión húmedo, una técnica de 1850. Nos parecía interesante también cuestionar el rol de la fotografía como formato, ¿no?
inscribir la fotografía dentro de su propia historia, porque en el fondo, como tú hablabas delante de Levi-Strauss y todo eso, la fotografía documental de una cierta manera es heredera de la fotografía etnográfica, y efectivamente trabajar comunidades, estamos de lleno en una conversación plenamente occidental colonial, y en el fondo los procesos técnicos que se usaron en el siglo XIX acompañaron los procesos de colonización. Entonces, elegir este formato era de una cierta... Era un doble lenguaje que cohabitaba al mismo tiempo, ¿no? La timeline de la historia de la fotografía y el hecho de elegir este formato también por un tema... De temporalidad. Esto lo puedes hablar tú, de decir que... O sea, en el fondo nos dimos cuenta un poco en el camino, porque lo que nos motivó en un principio a hacer este viaje era ir en busca de la espiritualidad mapuche, de los machis y del uso de las plantas medicinales, porque nosotros como chilenos, si bien Tito creció en otro país, no teníamos absolutamente idea de lo que es la cultura mapuche. Nosotros somos el ejemplo perfecto para hablar de la ignorancia voluntaria en la que han puesto la sociedad chilena frente a esta cultura originaria. Bueno. Eso fue lo primero que nos motivó a ir al sur de Chile, el hecho de haber encontrado a los machis con el tiempo nos permitió darnos cuenta del desastre ecológico que estaba produciendo la empresa forestal. A ver, puedo hacer una paréntesis. Bueno, el tema, solo para terminar el tema de la fotografía, para que no hablar más de técnica, los tiempos de pausa son muy largos porque el colodión húmedo son 0,5 ASA. Para los que gente que trabaja en fotografía, significa que en el fondo para poder obtener una imagen tienes que imaginarte la cantidad de luz que hay que tener. Entonces, la persona, nosotros siempre supimos que iba a ser muy difícil lograr que gente de la comunidad aceptara hacer fotografía. Pero además de eso, en este caso, para sacar 3 fotos te demoráis como la mitad de un día. O sea, ya pasando en la etapa en que dijeron que sí, después tenéis la etapa técnica que hace que tenéis que quedarte 15 minutos frente a la cámara sin moverte. O sea, era un proceso en el fondo que nos permitió más que nada pasar tiempo con las personas fotografiadas, que era un poco, creo que tengo la impresión que poco a poco se fue concentrando en un tema central en nuestra investigación, que era más bien, había muchas posibilidades que las placas fallaran, pero el tiempo que íbamos a poder pasar con esas personas nos iban a permitir acceder a un tipo de información que no iba a ser posible de otra manera, ¿no? También había algo político en el tema de que en el fondo, en el momento mismo en el que se impregna la imagen en la emulsión fotográfica, el fotógrafo no está detrás de la cámara y no está disparando una imagen. Y bueno, siempre se usa mucho esta analogía de disparar con la cacería en la historia de la fotografía, sobre todo cuando está asociada a los procesos de colonización. Así que era interesante también preparar la imagen con el fotografiado y siempre estar al lado de la cámara oscura, no saber del todo cómo esta imagen iba a resultar y que fuera más bien la condensación de una serie de voluntades más la mística química, que también implica que en el fondo esa fotografía está fuera de nuestro control. Entonces ya empezamos a descubrir el tema de la medicina intercultural, que nos pareció súper interesante. En Chile, para los que no saben, hay un proceso del Ministerio de la Salud que permite que, o sea, intentaron establecer maneras de que la gente fuera al hospital y pudiera consultar a un machi y ser pagado por la Seguridad Social. Hay una Seguridad Social de mierda en Chile, pero existe. Y la verdad es que los bonos de la sociedad pública permitían que cualquier persona fuera al hospital, en el caso de Puerto Saavedra, Cañete, incluso en Santiago, y ir a consultar a un machi y ser reembolsado por la Seguridad Social como se va donde cualquier doctor, ¿no? Y ahí empezamos en el fondo a investigar sobre el tema de las plantas. Y colaboramos con unos botanistas que vinieron desde Francia a Chile a hacer un herbario en colaboración con el Museo de Historia Natural de Santiago, dejar una copia del herbario al Museo de Historia Natural de Santiago y llevarse un herbario al Herbario Nacional de Francia.
y hacer un trabajo de cadastro sobre las plantas medicinales de un lugar preciso en la región cerca del Puerto Savera que se llama el Lago Budi, ¿no? De ahí eso nos llevó en realidad a interrogar cómo funcionaba y cómo habían ido desapareciendo poco a poco las plantas de ciertos lugares de la región, hasta entrar de lleno en el fondo a la realidad visual y estructural del territorio, que es las plantaciones que en el sur de Chile están establecidas 2.9 millones de hectáreas de pino y de eucalipto. Entonces, ahí entró una nueva fase de investigación que fue entrar en la empresa forestal y fotografiar los procesos, que en realidad, de otro punto bien particular es que Chile recibe muchos premios por el hecho de plantar árboles. O sea que desde un punto de vista político, el presidente de la República de la época, Sebastián Piñera, en el 2017 recibió un premio internacional de protección del medio ambiente por plantar una mayor cantidad de árboles sin que en el fondo ningún tipo de asociación ecológica se preguntara si es que el monocultivo, o sea, hubieran estudios concretos que sacaran conclusiones sobre el bien hecho del monocultivo o no. Entonces ahí descubrimos que Chile estaba a la punta del proceso de clonación, porque en realidad no solamente son árboles, esos árboles son, digamos, son la misma especie, sino que además tienen el mismo patrimonio genético, ¿no? Sí, digamos que hicimos todo un par de años de fotografía en colodión húmedo, donde también trabajamos mucho con comunidades de jóvenes raperos de la periferia de Santiago, raperos mapuches que están haciendo todo un trabajo de reivindicación y de resistencia a través del rap. Y luego tuvimos un momento en que, como decía Tito, trabajamos más fotografías de paisaje para poder entender cómo el impacto real que tenían los monocultivos en el paisaje del sur. Y cuando entendimos que en realidad el monocultivo eran bosques clonados, quisimos entender y sobre todo retratar lo que significaba un bosque clonado. Arauco y otras empresas están a la punta de la tecnología en todo lo que es la criogenización de semillas, donde se optimiza por los especímenes que muestran más resistencia, mayor capacidad de crecimiento, etc. Y esa semilla se clona hacia el infinito, o sea, lo que vemos cuando atravesamos el paisaje y vamos hacia el sur, son o no otra cosa que el mismo individuo multiplicado por miles. Por eso era importante para nosotros, y después les vamos a mostrar cómo articulamos eso en la exposición que hicimos en ALDE, pero contar la línea de producción desde la génesis de los árboles clonados hasta la fabricación del papel. Básicamente. Lo que están viendo acá es el PDF del libro que editamos con Actes Sud. Una editorial aquí en Francia. Aquí el libro, como en la página 200, hay cambios de formato, por eso hablábamos de formato, y a partir de aquí tratamos de hacer una línea del tiempo de cómo se produce los árboles, ¿no? De una cierta manera para nosotros era fundamental describir a qué punto el desarrollo y la genialidad terrorífica humana logra hacer... de hecho, nuestro proyecto terminó llamándose Bosques Geométricos porque en el fondo, en el sur de Chile, nosotros nos dimos cuenta que había una violencia visual, ¿no? Porque cuando uno avanza y vive en esos lugares, tienen la misma orden geométrico del visual que se ve todos los días de un verde, y de esa contradicción que hace que, por ejemplo, un árbol es algo puro, pero en este caso es muy especial el árbol que estás viendo, ¿no? Y que la gente no sabe la diferencia entre una plantación forestal y un bosque, básicamente. En este caso, por ejemplo, aquí se ve... Se llama también como desierto verde. Sí, claro. O sea, de hecho, con muchas personas que hemos hablado, no se puede hablar de bosque. Lo que pasa es que, claro, si son 2.9 millones de hectáreas
llamarlo plantaciones casi es como imposible, ¿no? Pero la verdad es que son plantaciones, no son bosques. No hay mecanismo ecológico, no, uno, cuando entras dentro es indescriptible la violencia que se siente porque no hay ni un pájaro, No hay no biodiversidad. hay vida Sí. en el fondo. Es un gran desierto verde. Bueno, de ahí entonces mostramos que lo que tienen, ellos necesitan plantar una cierta cantidad de, dejar bosque nativo. Entonces la verdad es que los bosques nativos, en porcentaje de la obligación que tienen, solo viven en los acantilados. O sea, los lugares en los cuales las máquinas no pueden entrar para talar, la verdad, las cosas. Entonces cuando uno va en esa región, todo está plantado y tratamos de... Nada, hicimos un trabajo descriptivo de manera un poco cinematográfica. Hay importante decir que en estas imágenes de la producción hay un poema de una machi que en el fondo viene a marcar la contradicción justamente que se vive en el territorio y que estamos continuamente activando en el proyecto. Es una machi que es poeta, Adriana Paredes Pinda, y que habla de sanación, en el fondo. De sanación, no de esa nación. Sanación. Después está el proceso del papel, que a nosotros nos llamó mucho la atención también como fotógrafo. En el fondo tratamos siempre, porque en Chile la problemática mucho está tan tensa, que nos dimos cuenta que en el fondo igual hay que ponerse uno como actor responsable de la realidad histórica, ¿no? Es decir, nosotros cómo contribuimos de una cierta manera o a arreglar o a participar del conflicto, y en el fondo en el tema de la explotación de los productos de materia prima, la utilización del papel y de la madera es muy importante. O sea, decir que las poblaciones mapuche, por ejemplo, ocupan la madera siempre, o sea, no, y de todas maneras en la historia prehispánica, la explotación de los bosques siempre fue un tema normal en la organización social, ¿no? Pero el tema aquí es la cantidad, la manera de producir, o sea, el fondo del problema. Y nosotros como fotógrafos, obviamente que empezamos a darnos cuenta que ocupamos mucho papel y estamos todo el tiempo finalmente siendo partícipes de esta realidad, ¿no? O sea, no existiría el libro sin el papel, no existiría la foto con nada. Entonces, en el fondo, al mismo tiempo interrogándonos sobre la transformación del territorio y las nociones de naturaleza diversamente interpretadas por un lado chileno y mapuches por el otro, intentamos posicionar a la vez el espectador y a la vez los artistas, nosotros como fotógrafos, acerca de esta problemática, ¿no? ¿Cómo lo han recibido al público francés a eso? Principalmente considerando, ¿no?, todo el lado científico, ¿no?, el lado del positivismo y todo eso. ¿Cómo lo han recibido ellos? ¿Ya se ve un cambio de pensamiento? O sea, principalmente le están viendo la medicina originaria como algo sí que debe ser considerado ciencia, o todavía hay una... Mira, primero estamos viendo un proceso de descolonización en Europa gigante, de los ingleses en Estados Unidos y los franceses. Las naciones que colonizaron están en un momento de jaque general desde un punto de vista político, y se está viviendo como una ola de lo que nosotros consideramos como una suerte de sentimiento de culpa que provocó que los posicionamientos hoy son de dejar que las comunidades hablen de sí. La legitimidad, gran tema con la legitimidad, hubo bastantes problemas que resolver a ese nivel, y en el fondo el proceso de descolonización está en este momento en lo más alto de la ola, yo creo. Entonces, en el fondo, ellos solamente se están interesando en temáticas en las cuales precisamente el discurso colonial se está invirtiendo, criticando, ¿me entienden? Lo cual no... No, sí es más fácil nuestro proyecto, pero creo que el hecho de
de ser latinoamericanos nos da una cierta legitimidad, aunque no somos mapuche, ¿no? Y que yo creo que finalmente contar con el herbario es un lenguaje también común al europeo, porque de alguna manera es un formato que viene de la taxonomía del siglo de las luces y de ese pensamiento positivista del cual tú hablabas hace un rato. Por lo tanto está integrado en la iconografía visual europea. Era un elemento que nos iba a permitir hablar de la existencia de estas plantas. Obviamente una manera, lo que exhibimos, que les vamos a mostrar ahora en la escenografía, lo que decidimos hacer en la exposición es exponer este doble herbario que hicimos, porque hay uno que son los escáneres que hizo el Museo de Historia Natural, donde uno tiene la impresión casi de estar tocando esas plantas. Pero al otro lado están el herbario que hicimos nosotros con Tito y con la comunidad a partir de plantas, las mismas plantas, pero en colodión húmedo. El resultado es absolutamente distinto. En el caso de las plantas en colodión húmedo, bueno, es algo muy personal, pero algo que ocurre es que están como sumergidas en una especie como de líquido amniótico químico que de alguna manera transmite otro mensaje también, que la frialdad de la realidad anatómica de la planta, del herbario del museo. Entonces también la idea era como mostrar estas dos versiones de la misma moneda. ¿Por qué muestro este? Nosotros hicimos como en el plano de la exposición que se ve acá, en la entrada hicimos una línea del tiempo para explicar la relación de la creación del Estado de Chile y del lazo que existía entre la explotación forestal y la recuperación de las tierras ancestralmente ocupadas por la población, por la comunidad mapuche. O sea, Y decidimos partir la timeline diciendo las dos primeras fechas. Fue el primer asentamiento que se encontró con restos, digamos, mapuches, hace 11.000 años que hay restos de que existen en ese lugar. Perdón, yo veo todavía la foto de This is a Forest. A ver. Ahora, voy a compartir de nuevo. Vale. ¿Ahora me ves? ¿Ves el...? No, No veo nada. nada, espérate. A ver. ¿Ahí ves algo? Sí, ahora veo. Vale. Sí, ahora veo el libro. Ok, espérate que va. ¿Qué hice con esto? Y decidimos de no hacer ninguna referencia a la parte colonial española, ¿no? ¿Ahí ve algo? Sí, veo una línea de tiempo. Una línea del tiempo. Ya, en esa línea del tiempo está justamente esas dos fechas, ¿no? 11.000 años antes de Cristo y después 1818. Nosotros decidimos excluir la parte española porque en Chile se habla por parte de la izquierda, de lo conservador, de manera transversal, muchas veces todo es culpa de España, ¿no? Siempre es la culpa de los españoles, siempre son los colonizadores, como que hay un lenguaje que se ha ido también transmitiendo de generación en generación política, que libera un poco las responsabilidades del Estado, ¿no? Como que siempre ellos recuperaron algo que en el fondo ellos no era culpa de ellos, que no querían y no sé qué. Entonces, hay un cierto punto que también nosotros pensamos que está bueno responsabilizarnos a todos, ¿no? Como de la misma manera de que nosotros nos vemos como fotógrafos consumidores. Entonces, los franceses cuando veían esto, volviendo a tu pregunta inicial, criticaron mucho diciendo, ¿y por qué los españoles, por qué la colonia no está? Como ellos están en un proceso de descolonización. Entonces nosotros decíamos que nosotros tenemos nuestro propio proceso de colonización. O sea, también los chilenos colonizaron a los mapuches. Entonces siempre, hasta que el momento que no pasemos a esa etapa primera, que es como decir, dentro de la construcción del Estado, las responsabilidades tienen que tomarse por las personas y la manera en la cual se hizo, el rol del colonizador siempre llega como a salvar
en lo que pasó después, digamos. Y un proceso de colonización que sigue, que un proceso de colonización empresarial capitalista en el fondo. Y pasó algo muy interesante, es que y hubo un ciclo de conferencias en el lugar donde estábamos haciendo la exposición, que se hace todos los años, sobre cómo, invitando a filósofos a reflexionar sobre el mundo de mañana y cuáles son los roles de las empresas sobre justamente la explotación de las materias primas que están transformando temas a la vez ecológico y también climatológico. Y entonces propusimos de invitar a la que era la presidenta de que fue la presidenta de la Asamblea Constituyente, que se llama Elisa Loncón, que participó, que nosotros la habíamos invitado a la primera exposición que hicimos a París, porque ella es lingüista y había escrito un libro sobre el lazo que existe en la música de Violeta Parra con la música mapuche, un muy buen libro que los consejos, editado por Pehuen. Y Elisa vino a la exposición y hicieron un encuentro con Edgar Morin, que es un filósofo, sociólogo más bien, francés, que tiene 101 años, pero que todavía está vivo. Y cuando se juntaron, hubo un tema interesante que se produjo sobre que ahí a lo mejor hay un lazo un poco con el trabajo de Pablo, que es cómo en el fondo el humano se relacionó con la naturaleza, ¿no? Se relacionó históricamente con la naturaleza. Y él decía que la sociedad judeo-cristiana tenía un punto de partida en el cual el Dios creó el hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Lo que significa que de una cierta manera posiciona al hombre arriba de todas las otras formas de vida existentes, que sean, digamos, vivas o elementos naturales. Entonces, tenemos una herencia de 2000 años muy pesada que ha hecho que las construcciones de los sistemas políticos primero sean todas organizadas alrededor de esta cuestión, ¿no? Que eso tú estabas conversando de cómo los franceses que son, porque la segunda etapa de destrucción son las luces, ¿no? Es decir, la separación entre, digamos, el espíritu y lo que es carnal y lo que es mental, ¿no? Entonces siguieron destruyendo esta relación posible que los pueblos originarios nunca dejaron de tener. Entonces, en el fondo, el tema hoy día, hablando con la Elisa de nuevo, hoy le dejamos un mensaje hablándole de las conferencias que vamos a tener con usted, y ella decía, no hay que olvidar que precisamente toda la Constitución de Chile siempre se hizo partiendo con la idea de que el hombre está arriba de la naturaleza y que lo más difícil de fusionar con un pensamiento del pueblo originario es que ellos, este punto de partida ni siquiera no existe, entonces es como que la comunicación se dificulta muchísimo, porque cuando empezaron a decir el tema, por ejemplo, que dijo primero Pablo, que siempre todo el tiempo lo repite la gente del pueblo originario, cuando estuvo el proceso constituyente, era el tema de la paridad. Y a los chilenos se les escapó mucho el tema de la paridad porque no vieron que si no partimos por hacer esta paridad hombre-mujer, los indígenas entendieron perfectamente que dentro de nuestro sistema occidental había procesos de injusticia que estaban sistematizados, digamos, por el patriarcado, por lo que ustedes quieran. Pero ellos lo vieron tan fuerte que partieron por decir que había que partir por tener una paridad, porque de una cierta manera entendieron que si es que no había paridad, ellos ni siquiera iban a lograr llegar a la segunda etapa de la cuestión, y que la Tierra va a seguir de nuevo incluso más allá. Entonces, cuando tú ves la estructura que es paridad, regionalización, que también es lo mismo, porque en el fondo están viviendo en un país completamente centralizado, o sea, Santiago hace todo y las cosas que suceden en regiones, todo el mundo se asustó de decir va a haber una doble justicia, pero porque en realidad lo que estaban haciendo es tratar de tener un sistema propio a cada región. Una autonomía Una regional. autonomía regional. Entonces la gente confundió autonomía regional con autonomía nacional, digamos, de nacionalización. Pero el artículo 3 de la Constitución era Chile un país indivisible, o sea, está escrito en la primera página. Y eso nunca más nadie lo relevó. Entonces, claro, el tema de los lugares equitativos parte de injusticias que ya incluían la sociedad occidental, que ellos pudieron determinar y que pensaron que tratando de darle el mismo pie a cada uno se iba a poder lograr, y en el fondo fue un error porque dejaron de lado un racismo sistémico que existió toda la vida No, en este país. claro,
que no hay una experiencia de destino común entre la sociedad chilena y los pueblos originarios, y eso está muy anclado todavía en la historia de nuestra sociedad. Entonces era muy difícil llegar a un acuerdo político y social de convivencia entre chilenos y mapuches. Entonces, solo quería Para mostrarles un poco antes de terminar lo que hicimos con la exposición. el sistema que habíamos imaginado. ¿Se ve pasar las fotos de la expo o no? Sí, se ve. Ya, quería mostrar el plano, porque en el fondo reflexionamos que también, así como trabajamos con series, pensamos que el lenguaje expositivo también da posibilidades de dar sentido a las cosas que la fotografía por sí sola nosotros pensamos que a lo mejor no lo da. Y que estábamos abordando diferentes capas y que era difícil también explicarlas simplemente con la serie fotográfica. Entonces, la escenografía también el punto de partida para poder entender el recorrido que hicimos por el territorio. Claro, cuando uno va donde un machi, el machi tiene el lugar donde hace comida a fuego, está en un espacio, bueno, las casas mapuches le llamaban ruca y se fue desapareciendo, pero globalmente es el espacio de vida, que por una parte está lo más importante, donde está el espacio de la cocina, y al frente siempre está el tótem sagrado de los mapuches que se llama Rehue, ¿no? Entonces nosotros tratamos de estructurar un poco como de un punto de vista simbólico, porque todo además lo estructuras de los guillatún, que es como la fiesta tradicional, o sea, digamos, la rogativa que le dicen tradicional, también está estructurada como planos que son cósmicos, ¿no? Que implican rotaciones de norte a sur, relación de la cordillera con el mar, los elementos integrados. Entonces nosotros pensamos que también todo eso podría ser interesante. Entonces nosotros decidimos poner la fotografía en Colodeón al interior y la fotografía de medio formato sobre este tema de la biotecnología al exterior, como que si estuviera presionando la comunidad, o sea, digamos... haciendo presión sobre la comunidad. Claro. Al interior entonces se ve todo lo que fue la serie en collodión húmedo y el herbario en collodión húmedo que hicimos. Claro, y después en el fondo empecé a viajar como si estuvieras como sometiéndote a la presión de los bosques introducidos, que en realidad es el nombre correcto, bosque introducido. Y para terminar queríamos que al fondo hubiera una pieza en la cual, como trabajamos mucho con los raperos de la periferia de Santiago, los fuimos y le hicimos una entrevista que les queríamos mostrar 2 segundos, no sé si tenemos tiempo. ¿Sí? Bueno, Decidimos, en el fondo, como el espacio de exposición que nos dio el festival era una antigua capilla, tenía ya este tinte muy católico de iglesia. Decidimos romperlo poniendo un rehue en el lado del altar, y donde en el fondo hay una sucesión de palabras que le dimos a cada uno de ellos bajo una misma pregunta que les hicimos, que fue cómo ellos imaginan una posible convivencia en este territorio con todas estas contradicciones. ¿Cómo pueden convivir la empresa forestal, comunidades mapuche, sociedad chilena, sociedad mapuche, naturaleza y cultura? Y además como el tema fotográfico reproducimos también el tema del fotomatón y están todos frente a nosotros viendo Entonces transcurren 50 segundos entre cada palabra hasta que empieza a hablar alguien diferente, ¿no? Y así... Estamos en un tiempo actual en el que aún hay esperanza de salvar nuestra agua, de salvar nuestra lengua, de salvar nuestros árboles, nuestra naturaleza, nuestra generación. Los viejitos ya se están yendo de a poco, nuestra gente antigua, pero estamos nosotros, nuestra generación, nuestros pechiqueches. Hay que aprender, tenemos vida aún para aprender. Hay que motivarse para que de aquí en adelante no se pierda nuestra tradición, nuestra ceremonia, nuestra manera sagrada de ver la vida. Por ese motivo nosotros tenemos que estar firmes en esta tierra. Tenemos que luchar, tenemos que trabajar, querer nuestra madre tierra.
nuestra naturaleza, nuestros animales, nuestras plantas, nuestra medicina, nuestra religión. Y luchar contra el invasor, que hoy en día son los eucaliptos, los pinos, esa es nuestra invasión, lo que nos contamina, lo que contamina el mar, contaminan los ríos, la misma basura. Eso tenemos que ser consecuentes con aquello. Si no somos ahora, si no le enseñamos eso a nuestros niños, a recoger la basura, no sé qué irá a pasar en esta tierra un tiempo más. Pero yo creo en la esperanza. Creo que de aquí a un tiempo más adelante podemos estar mejor, conservar nuestra manera de vivir, que no se pierda nuestra manera, nuestra forma del pueblo, de nuestro pueblo, que hemos estado resistiendo hasta el día de hoy. Creo mucho en la esperanza, en nuestra generación y en la que viene. En eso doy fe. Bueno, así era un poco el tema. Más o menos dimos la vuelta un poco del proceso general. Sí, una última cosa, en la escenografía también era importante para nosotros visibilizar la problemática de la materia prima que generan estos monocultivos, que es la madera, que es el papel. Entonces, toda la escenografía lo ocupamos siempre haciendo hincapié en que se visibilizara el material, para que la gente el espectador tuviera conciencia de que hay esta tautología dentro del proyecto, que como artistas estamos siempre confrontados a ocupar madera y papel, y que en el fondo abrir la discusión sobre el consumo, ¿no? Lo mismo hicimos en el libro, que tratamos, bueno, de ocupar papeles reciclados lo más que pudimos, pero sobre todo, al ser imposible hacer un proyecto artístico, ecológico y poder financiarlo hoy, decidimos en el colofón poner la cantidad de toneladas, o sea, de kilos de papel que utilizamos y su relación con los árboles. O sea, ocupamos más o menos 96 árboles para poder editar esta obra. Genial. Creo que ya estamos, bueno, terminando. No sé, Pablo, ¿quiere hacer un comentario final? Bueno, muy interesante lo que han hecho, compañeros. La verdad que es una visión integral y una manera de verlo que de alguna manera en esta conversación ayuda a comprender un poco a quien esté detrás lo que está sucediendo allí. Felicitarlo simplemente por el trabajo. Y a vos, Leo, gracias también por la invitación y por abrir a América Latina con estos conversatorios en español a que, bueno, haya un pequeño pronunciamiento a través de la fotografía y de nuestro pensamiento para la comunidad de afuera. Bueno, gracias a ustedes por vuestro tiempo. Fue un placer, un honor, que ¿no? Sigamos conectados. Y eso, no sé, Tito, Florencia, ¿algo para terminar? Yo quería también decir algo que no dije delante, pero que el hecho de que Pablo vaya a Chile a sacar fotos, también denota, ¿cómo decir? La importancia de que hoy día que no están de una cierta manera por el tema de la descolonización, insisto en este tema de la legitimidad y el tema de la individualidad, ¿no? De decir, la gente tiene que hablar desde su comunidad, sobre su comunidad. Hoy día, viendo los procesos políticos que están pasando en Estados Unidos, que están pasando en Brasil, o que están pasando en otras partes de América, pero también acá, encuentro que es un riesgo encerrar solamente la palabra desde el punto de vista íntimo, personal, histórico, ¿no?
y que siento que es necesario que sigamos creyendo que interesarse al otro sigue siendo un punto central, aunque nos ataquen, aunque nos digan que no somos legítimos, o que aunque nos digan en el fondo que traten de buscarle la quinta pata al gato, como decimos en Chile. O sea, la verdad es que no cualquiera se toma el tiempo y tiene los cojones de hacer lo que hizo Pablo y quedarse allá y tomar riesgo y escuchar y vivir lejos de su casa y todo eso porque él piensa que Es importante contar importante. esa historia, ¿no? Sí, felicitaciones también, Pablo, por tu foto. Tan increíble. Compañeros, bueno, ahí quedamos conectados. Bien. Listo. Gracias, Leonardo. Chao, chao, chao. Que vaya muy bien. Gracias, Luego. suerte.